¿Qué tal, queridos seguidores? ¿Cómo están? Espero que bien. En el día de hoy vamos a seguir respondiendo esas preguntas que nos hicimos en el vídeo anterior, las cuales eran ¿quién es Jesús y por qué murió? Aún estamos con la primera y hoy vamos a ver un poquito más de la respuesta a esa pregunta. Ya hemos visto de que Jesús es un personaje histórico, de que es alguien que vivió, que existió realmente, que no es un mito. Hay escritos que lo afirman. Y es un personaje que es tan real como lo podría ser Alejandro Magno, como lo podría ser Platón y otros de la antigüedad. Pero en el día de hoy vamos a verlo desde otro punto de vista. Hoy vamos a ver la otra parte de quién es Jesús. Hemos visto de que es alguien que existió y ahora vamos a ver qué es lo que decía la gente que lo conocía. La gente que lo conocía afirmaba de que él era el Hijo de Dios. Y hoy vamos a ver los puntos, ¿vale? Son un total de 6, y vamos a dar 3, de por qué la gente pensaba esto y qué evidencias o qué pruebas tenemos de esto. Y para eso necesitamos la Biblia, ¿vale? En ese libro, encontramos lo que las personas que le conocieron de cerca, las personas que fueron discípulos suyos, personas que preguntaron de primera mano a sus discípulos quién era Jesús. Y el primer argumento que vamos a dar hoy es porque él mismo lo afirmaba. En Mateo 14, del 61 al 62 dice lo siguiente: mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Vemos que en este texto, vemos que Jesús mismo afirma ser Dios. Esto es algo inaudito, algo que nunca antes había pasado y es algo relevante en todo esto que vamos a ver y vamos a desmenuzar a lo largo del vídeo. El segundo argumento, ¿vale?, es otro, que es que hubo un evento que no solamente Jesús lo afirmó, que ya vemos que en este texto ya lo hizo, sino que Dios mismo, desde el cielo, o sea, una voz del cielo afirmaba que Jesús era su Hijo. Y esto se encuentra en Mateo 3:17 y dice así: he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Esto es algo muy curioso. Vemos que gente, ¿vale?, muchos testigos, afirmaron escuchar la voz de Dios y por eso quedó plasmado aquí. Podía haber sido alguien con un megáfono, no existía en esa época, pero es algo muy curioso como, por decirlo así, Dios mismo estaba confirmando quién era Jesús. El tercer argumento, y este me voy a extender un poquito más porque es un poquito más amplio, es el cambio de actitud de los discípulos. Me gustaría que me acompañaras a Mateo 14:50 y dice lo siguiente: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Este fue el momento en el que Judas traicionó a Jesús y trajo a toda la marabunta del pueblo para capturarlo. Los discípulos huyeron despavoridos. O sea, los discípulos se fueron, no quisieron saber nada del tema y dejaron a Jesús solo para su muerte. Vemos como los discípulos no entendieron quién era Jesús. Vemos que a pesar de haber estado 3 años con el Hijo de Dios, después de que él fuera capturado, cada uno volvió a sus oficios, o sea, como si nada hubiera pasado. Realmente no hubo un cambio en sus vidas, no hubo un impacto el cual nos pueda hacer pensar de que Jesús era simplemente un profeta o alguien que predicaba bien o que tenía don de palabra o don de gente. Pero si me acompaña a Juan 20, del 19 al 20, dice lo siguiente: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, ¿vale? Esto fue cuando ya Jesús resucitó, ¿vale? Los discípulos no lo habían visto todavía y, como decíamos, tenían miedo de que los judíos los atacaran, de que fueran a por ellos y de que los mataran. Jesús, poniéndose en medio de ellos, dijo: paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Como decía, Jesús se les apareció después de resucitado, y ese fue en el momento preciso en el que entendieron quién era Jesús. Ahí fue cuando a ellos se les encendió la bombilla, y Pedro, el
El hombre que lo había negado 3 veces, el hombre que supuestamente dijo que Señor, yo voy a morir contigo si hace falta, voy a matar a quien sea si hace falta. Pero vemos que a la hora de la verdad, cuando llegó el momento de poner a prueba si Pedro estaba o no con el Señor, vemos que él lo llegó a negar 3 veces en el Evangelio. Este mismo hombre fue el que días después se levantó delante de muchas personas, creo que eran unas 3.000 personas, y predicó el Evangelio de Jesús. Alguien que había negado a su Señor, alguien que había tenido miedo y temor por los judíos, vemos que cambia completamente su perspectiva. Y eso aparece en Hechos 2:14, y dice lo siguiente: entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Vemos que esto fue un cambio radical en los discípulos. Si realmente Jesús no era el Hijo de Dios, iba a tener más maldición que bendición decir que Jesús había resucitado. Realmente ellos se jugaban la vida de que les pasara lo mismo que lo que le pasó a su maestro. ¿Crees que realmente se jugaría alguien la vida así si no fuera real? Les voy a dejar con esa pregunta para que reflexionen, y en el próximo vídeo seguimos viendo los otros 3 argumentos por los cuales Jesús es el Hijo de Dios. Gracias.